Extrañan al México que perdimos, cuando reinaba la democracia y se hacía todo en beneficio del pueblo, según la derecha. Aunque más bien deberían aceptar que extrañan al México que ustedes perdieron, en donde reinaba el régimen del PRIAN y se hacía todo en beneficio de sus fortunas. Porque en realidad aquí ya nadie extraña la democracia que teníamos antes, esa en donde un solo partido gobernaba cada sexenio, en donde un puñado de políticos designaban al gobernante en turno, esa democracia que ganaba elecciones con dinero mañoso, en donde las elecciones no eran más que fachada, porque aunque no fueras a votar a las casillas, tu voto sí aparecía en favor del partido en turno. ¿Quién creen que extraña ese México que perdimos con una supuesta democracia que espió a unos 15,000 mexicanos con fines políticos? Es decir, ustedes no solamente se dedicaron a gobernar mal, a permitir todos los negocios posibles para saquear los recursos del país, sino que también elaboraron toda una red de espionaje y, como si el dinero les sobrara, pagaron casi 6,000 millones por ella en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. Eso es lo que ustedes extrañan. Es la descripción de la democracia del PRIAN, un gobierno en donde no se considere la opinión del pueblo, donde puedan hacerse ricos sin trabajar. Ese es el México que perdieron, en el que podían vender y comprar todo: gobiernos, reformas, medios de comunicación, periodistas, voluntades, organismos autónomos, todo. Un México en donde podían favorecer a políticos, amigos, familiares, aliados y un montón de empresas fachada. Por eso ahora vienen a quejarse. Ustedes, que jugaban con una falsa democracia, ahora dicen que el país está en riesgo. Ustedes, que prometieron y otorgaron millonarios contratos a empresas como Oceanografía y Odebrecht a cambio de financiar sus campañas y saquear a Pemex, vienen a decir que el país se está hundiendo. Son ustedes los que dejaron un montón de hospitales inconclusos, los que hicieron la estela de luz y una barda inservible que solamente sirvieron para sus actos de corrupción. Y si de corrupción hablamos, ¿qué tal lo que hicieron con la biblioteca José Vasconcelos, Enciclomedia, el Seguro Popular y un interminable etcétera? Son ustedes los que extrañan al México de antes, ese donde podían permitir y además encubrir a sus amigos y familiares ante fraudes y enriquecimientos sin explicación. Ustedes, que armaron el Pacto por México para justificar la privatización de la industria eléctrica y formalizar su unión llena de corrupción. Ustedes, que eliminaron a Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo a más de 44,000 trabajadores. Extrañan ese México en donde la inseguridad tenía un alza desmedida por culpa de sus caprichos absurdos. Ese es el México que perdimos. Un México en donde se sobornó para aprobar la reforma energética, en donde cada mes había gasolinazos, donde desviaron más de 400 millones de dólares con la estafa maestra y se aumentaba impresionantemente la deuda externa. Perdimos ese México en donde se robaban la presidencia descaradamente cada sexenio y hacían fraudes. Perdimos el México donde los gobernantes se dedicaban a despilfarrar sin medida y reinaba la impunidad, en donde los delincuentes de cuello blanco no eran señalados ni ventilados para que siguieran participando en la vida política del país. Ustedes perdieron al México donde podían privatizarlo todo, proteger a sus cercanos y garantizarles impunidad. Perdieron ese México al que manipularon y usaron durante años, ese México que no se han cansado de saquear aún. Eso es lo que extrañan y esperan recuperar, todo lo que perdieron cuando el pueblo les dio una lección en el 2018.